en cuanto a las vistas. Así es que pensamos en la noción de en el acceso de moverse en un edificio vertical, la fachada iba a ser tajada para que todos tuvieran vistas de Manhattan. Así es que, digamos, la figura o la fachada que da la cara a Manhattan pasa por todas las diferentes partes del edificio. La segunda noción es el problema del libro en la era digital, porque uno entra a una biblioteca hoy en día y todo el mundo está en sus computadores. De hecho, Remco House en la biblioteca en Seattle, el piso, todo el mundo está en computadores y no se ve ningún libro. Y nosotros pensamos en la noción de equilibrar de alguna manera la parte digital y los libros. Entonces todo el mundo está en computadores aquí sentados en sus escritorios, pero cuando se entra a esta sección del edificio se ven libros, según la forma como trabajan estas secciones. Así es que se convierte como un equilibrio entre los escritorios de computadores y un libro. Así es que el libro se convierte en algo muy presente en la sección del edificio. Y esa línea de lumen sigue la trayectoria de la vista de Manhattan que corta la fachada. Aquí pueden ver las tres actividades principales: la biblioteca de niños, la sección de los muchachos, de los jóvenes y de los adultos, que se unen por este equilibrio de lo digital y el libro, y corta el acceso y el movimiento por la fachada. Existe aquí un bosquejo de la biblioteca de niños en bambú perforado, en palos. Así es que el edificio se convierte como la sensación es como una prisión de 5 columnas de 40 pies. Es un edificio vertical, pero al ser verticales podemos crear un parque, y esto se convierte en la entrada para todo el público, para que lleguen a esta pequeña biblioteca. De hecho, pudimos haber puesto la biblioteca en un nivel y haber llenado esto, pero al ponerlo de manera vertical se convierte en una presencia física, en donde es como un faro. Y aquí es como una lectura un jardín de lectura como experiencia en el edificio. Así es que cuando llega a esta biblioteca pasa por un jardín de lectura de árboles y con bancas. El edificio es muy delgado, así es que realmente se puede ver a través de él. Es como un faro de luz por la noche. Y toda la fachada está hecho en 100% en aluminio, en espuma de aluminio, y es de concreto. Y este aluminio, espuma de aluminio reciclado, también se alinea con otras dimensiones ecológicas que trabajan en este proyecto. Desde paneles de televisión en el techo hasta el reciclaje del agua, todo se convierte en una demostración de principios ecológicos. Pero esa figura del edificio, como alegre, se conecta con el programa que queda dentro y al acceso del movimiento. Así es que uno realmente obtiene unas vistas magníficas viendo hacia Manhattan. Y cada uno de los proyectos estoy leyendo todo que tiene que ver con ese proyecto. Así es que aquí el nombre de la rosa por Humberto Eco, que se trata de bibliotecas. Y esta noción de que este edificio se convierte en una figura en el horizonte, algo igual que el signo de Pepsi Cola. Esa es una vista del edificio de las Naciones Unidas. Y un faro bastante alegre. Un edificio pequeño, pero con una gran presencia y orientado a la comunidad, viendo hacia Manhattan. Así es que esos son mis axiomas. Aquí pueden ver que hay una idea que conduce una diferente tipo de idea conducente al sitio y la circunstancia. Y estos serían los 5 axiomas de mi profesor Kenneth Frampton. Muchas gracias. Bien, el maestro Holl está en disposición de responder algunas preguntas. Tenemos unos 15 minutos, entonces quien quiera formular alguna pregunta puede acercarse o levantar la mano y tratar de gritar desde el otro lado. Hay unos micrófonos aquí al frente. Si alguien desea
Do they have a microphone? Yeah, they have a microphone there. Tenemos un micrófono a disposición aquí al frente. Si alguien desea preguntar, puede acercarse, por favor. No. En inglés. It's on? Just for the translation, yes. Nobody has any. I don't know yet. Somebody's coming there. Hello. Un poco de silencio, por favor. Tenemos una pregunta. Gracias. Hello. I do have a question regarding. Perdón, ¿debo preguntar en español? I'm going to ask him Como quieras. I do have a question regarding the interest of your office in the use of ecological materials, renewable materials, and the use of water treatment plants within the project. Is it moved from, let's say, this new trend of LEED certification processes, or is it an internal thing of your office? It's really something we've worked on ever since we started practicing. In fact, I started at the University of Washington, and when I was a student, I participated in the first Earth Day en el primer in 1970. en So I've 1970. always been very interested in ecological issues, and I think it's something we try to think about in every project. But I think more and more in the last 10 years, it becomes urgent when you think about the effect of buildings El efecto de los on global warming edificios issues, en el problema that del calentamiento they really do have an global. impact. So Realmente hay un every impacto, decision we así es make que is todas las something that decisiones has a potential. tienen un But potencial. I want to just bracket that Pero with this notion that architecture is much more la arquitectura es mucho más que la dimensión ecológica. Someone once said that, Alguien dijo alguna vez this ecological dependency on que esta tendencia ecológica de la toma de decisiones iba a dañar la arquitectura. Debe ser algo mucho más práctico. Ciertos, todos estos principios de materiales son muy importantes, pero hay otros problemas más filosóficos que tienen que conducir el diseño. Thank you. ¿Otra pregunta? Maestro, soy una fan suya. I'm one of your fans, and I brought a book for you to sign, if you will. Ahora la salida. Yes, Gracias. when we leave. Bien, ¿alguna otra pregunta? Any other question? Mi pregunta es sencilla. ¿Cómo es la idea o la idea principal cómo llega la idea principal a su mente de un proyecto a través del trabajo con la investigación? Es decir, ¿cómo llega esa idea principal? ¿Quieres repetir las cosas muy bien? How does the main idea of the project comes to your mind? ¿Cómo le llega la idea de un proyecto? ¿A través de la investigación o trabajando con su equipo o por inspiración? ¿Cómo llega esa idea principal a su mente? Cada proyecto, de alguna manera, es un equilibrio entre pensar profundamente sobre el programa, sobre, digamos, los problemas que se puedan presentar en el proyecto y alejarse de ellos y tener también un bosquejo de inspiración. Entonces, todos los días yo comienzo a trabajar haciendo bosquejos en acuarela y pequeños bocetos y no me obligo a darles alguna dirección y trato de escribir una oración o dos sobre un concepto
Y cuando una imagen espacial o de pronto una imagen geométrica se puede fusionar con una idea posible, ahí es cuando ya comienza la inspiración. No es una no es es un proceso casi que hacer arte. Lo que yo entendí acerca de su proyecto es que normalmente toma pequeñas partes de información o conceptos y los trae hacia una forma. Y me preguntaba yo sobre el proyecto que está desarrollando aquí. Es decir, en el tiempo que ha permanecido aquí, ¿cuáles son esas cosas sobre el concepto que usted tiene que lo trae a desarrollar un proyecto aquí en esta universidad? Estamos en la mitad del desarrollo. Esto es un proyecto muy emocionante, por cierto, y estoy muy emocionado de estar aquí en la universidad. Me encanta el plan, las dimensiones maravillosas de ese master plan o plan maestro, y creo que eso hace de un campus único, con un plan idealista, que es con ejes neoclásicos y también centros con anillos concéntricos y el equilibrio del espacio verde. Así es que uno de los primeros impulsos, y hemos estado trabajando, y hoy que estuvimos caminando, uno de los primeros impulsos fue conectar de alguna manera a las opciones perdidas, la noción de un espacio verde que de alguna manera, digamos, toma ese centro del plan de 1970 y convertirlo de afuera hacia adentro. Así es que reconectarlo con los anillos concéntricos, reconectar con el idealismo de espacio verde, y ese es uno de las ideas conducentes de nuestro esquema. Vamos a presentarlo mañana en la mañana, a las 10 de la mañana, y me han dicho que de pronto podamos revelar nuestro esquema después de eso. Espero que sí. Estamos muy emocionados. Estamos en una etapa muy temprana. Hay muchas cosas que programáticamente deben ser pues solucionadas en detalle, pero estamos muy emocionados de la oportunidad y el potencial de trabajar aquí. Muchas gracias. Me preguntaba si usted pudiera dar ciertos consejos a los cientos de estudiantes presentes sobre el control copy-paste que estamos viendo en la universidad, no solamente a nivel de arquitectura, sino, digamos, en todas las profesiones y en las diferentes facultades en el mundo. No lo haga, eso es lo que yo simplemente diría. Haga su propio trabajo. Yo siempre le digo a mis estudiantes que realmente es muy emocionante tener una idea original. Es algo sobre lo que uno trabaja, que uno sabe que uno mismo lo pensó y uno mismo está desarrollando. Y no se preocupe si es que si es raro o feo, porque si es una idea original, hay algo dentro de él que debe tener un espíritu que realmente está siendo generado, que usted mismo generó, que se relaciona con diferentes cosas integrales esenciales al proyecto. Y yo sé que esta noción, usted tiene razón, el problema que tenemos hoy en día es que todo el mundo puede meterse por Google y ver diferentes cosas y simplemente copiarlas. Y esto es lo opuesto de pensar de manera profunda en un proyecto. Por cierto, eso es de lo que se trata la educación, es del pensamiento. Tenemos tanta información que nos está llegando y nunca antes en la historia de la humanidad hemos estado siendo bombardeados por tanta información, pero lo que necesitamos es el conocimiento, ¿sí? Es decir, cómo seleccionar, cómo enfocarnos, y ese conocimiento y esa delicadeza puede salir de profesores que tengamos. Respeten a los profesores antiguos porque ellos tienen algunos enlaces y conexiones, y también puede venir de confiar en su propia intuición y hacer su propio trabajo, y eso es algo muy muy importante, sobre todo en una escuela de arquitectura hoy en día, ¿sí? Tratar de realmente hacer sus propios proyectos. Y lo otro que pienso es que hay tanta gente aquí que realmente me sorprende muchísimo, y bueno, también me preocupo que hay personas que no se sienten motivadas en el campo de la arquitectura. Yo pienso que la educación en la arquitectura es uno de esos campos universales que lo prepara para muchas actividades. Es como cuando uno estudia música, no todo el mundo tiene que salir siendo Leonard Slackton y dirigir una orquesta,
tienen el valor de esa educación. Una educación de arquitectura es tan rica en sus conexiones con la ciencia, con el arte, con las matemáticas, el aspecto de equilibrio de la educación es una cosa enorme. Así es que yo diría que entre más estudiantes de arquitectura, mejor, porque se está obteniendo esta educación posible. Y yo siempre he pensado que eso es algo muy positivo. Yo he dado clases en el Politécnico de Milán, en donde hay tantos estudiantes de arquitectura, pero también están muy entusiastas y optimistas. Así es que yo creo que es una parte muy emocionante de la educación en arquitectura. Mi pregunta principalmente es sobre abrir como una especie de discusión en torno a la idea de concepto de imagen, porque hasta ahora he visto que usted es uno de los arquitectos que claramente ha identificado que como arquitectos no trabajamos los conceptos. Los conceptos son difíciles de traducir en experiencias o en formas de experiencia. Nosotros estamos con imágenes poéticas, como lo hacen los poetas. Lo mismo que Mahamé, que se le dijo, en donde dice, bueno, tengo una idea de una forma, pero no he llegado al punto todavía. Los poetas no trabajan con ideas, sino que trabajan con palabras, con imágenes. Yo creo que hay alguna falta de entendimiento en la noción, en el concepto, que lo hace más difícil para los arquitectos y para la información de los arquitectos para que lleguen a unos proyectos sustanciales. ¿Qué piensa de esto? Yo creo que es una pregunta muy importante y a veces yo creo que debemos salir del campo de la arquitectura para, por decir, aclarar lo que es un concepto. Un ejemplo. Yo muy a menudo digo que un edificio es como un libro y un libro es como un edificio. Son muy complicados y tienen muchas facetas en su trabajo. Y Julio Cortázar, en el Hopscotch, es uno de mis libros favoritos. Pero es un libro raro porque tiene este código donde se pueden leer los códigos de los capítulos y se puede leer desde el principio al final o se puede comenzar esos diferentes códigos que le dan un significado diferente según, digamos, leer el capítulo 2 después del capítulo 7 y el 8. Así es que básicamente esta es una estrategia conceptual que pues puede ser algo análogo a una estrategia de arquitectura. Yo creo que a veces al utilizar la literatura, poesía, música, para definir estructuras conceptuales como herramienta de enseñanza que nos enseñan en el estudio, a veces simplemente damos básicamente un pedazo de música como una base para nuestro trabajo y debemos encontrar un concepto que equivalga a ese concepto. Así es que ese es un territorio maravilloso de explorar que solamente se puede hacer pues aquí en la escuela, por cierto. Can I make a question in Spanish? Can you hear me, sir? Okay. I was asking myself, how does a human being go into this? What is the social responsibility? How does that go in the design process in any project or in any part of the world with very different social conditions according to the context? Sí, el contexto social es absolutamente muy importante, pero en la escuela, como un marco ideal, en un estudio podemos establecer ese contexto social en una manera ideal y por lo tanto podemos abordar las cosas de una manera utópica, pero cuando se está trabajando en la práctica se debe hacer lo que mejor se pueda. Y en un mundo ideal, pues me encantaría una ciudad dentro de una ciudad en Beijing que sea viviendas de interés social para que todo el mundo viva ahí. Pero en la realidad, esos condominios son demasiado caros para todos. Lo que hicimos fue un espacio social que está abierto al público. Lo que hicimos fue un equilibrio ecológico. Así es que en cada caso, en el campo, uno debe hacer el proyecto mejor posible, pero en el estudio y en los laboratorios y en la enseñanza, uno puede establecer un contexto social y debe ser muy utópico y ser mucho más ambicioso. Profesor Holl, muchas gracias por venir a nuestro país. Tengo dos preguntas. La primera puede ser considerada
Uno puede ser considerado como un arquitecto estrella por nosotros. Es un nombre que recibió otro arquitecto. ¿Cómo aborda la educación de arquitectos? ¿Alguna vez ha considerado algún tipo de programa y también ha considerado la sostenibilidad que incluya a la comunidad? ¿Cómo se aborda el impacto del edificio como uno de los proyectos en el futuro en cuanto a la comunidad? Y mi última pregunta sería, porque esto es un país con dificultades políticas, ¿cómo piensa usted o ha pensado alguna vez sobre cómo los arquitectos pueden trabajar para meterse en esos campos políticos que controlan el crecimiento de nuestras ciudades? Para la primera pregunta, pues yo casi que, digamos, detesto los arquitectos estrella. Pienso que es una condición desafortunada que tiene que ver con los medios. Y pues los medios saturan las imágenes de ciertos arquitectos. Yo pienso que, desde mi punto de vista, el buen diseño es algo que tiene que ser equilibrado de diferentes formas. Yo pienso que si, digamos, en una condición utópica, pues me gustaría que todos los proyectos fueran proyectos que activen la parte social. En el último proyecto que le mostré, una biblioteca social, sería un proyecto catalizador. Nosotros hicimos un proyecto en Haití para alojamientos después del terremoto, como un proyecto de emergencia para alojamientos en donde habían sitios que podían ser construidos, cuartos. Es como un equilibrio. Cuando uno está haciendo una práctica, cuando uno está apoyando una oficina de 40 personas, pues hay que equilibrar los diferentes tipos de trabajos. Pero es la responsabilidad social es importante, y en la escuela obtener lo que más se puede y después practicar lo que más se puede al respecto es bien importante. Yo estuve como de suerte porque el que estaba delante mío hice la misma pregunta, pero básicamente lo que le quería preguntar es, después de que usted nos mostró estos 5 axiomas y unos cuantos proyectos que ustedes nos mostraron en este tiempo corto, llegó a mí una idea de que todos los proyectos es diferente uno del otro. Eso es lo que yo lo difiero de la persona anterior. Usted no tiene una fórmula como tal. Usted simplemente vuela libre, y ahí es donde viene mi pregunta. Entonces, en lo profundo, ¿usted piensa que la identidad del arquitecto siempre debe dar un paso atrás al proyecto en sí? Es decir, a veces uno desarrolla un gusto y sobre cosas que no le gusta, y tal vez uno lo trata de incluir en sus proyectos. Es decir, ¿cuánto gusto personal puede estar involucrado en un proyecto en sí? Como lo señalé, nosotros tratamos de hacer que todo proyecto sea único según las circunstancias y no hacer un estilo único de firma. Y gracias, yo no soy un arquitecto estrella. Estoy de acuerdo con usted de que si no está haciendo un estilo único que puede ser modificado y vendido, uno está haciendo algo diferente. Pero, de hecho, ciertos aspectos de la proporción, de detalles, digamos, de sólidos, ciertas prelecciones definitivamente van a salir, así como un autor tendría algunas formas de construir una oración. Así es que sí, definitivamente hay un subidioma. Yo intenté violarlo, pero definitivamente hay subidiomas y tiene que ver con ciertos principios sobre proporciones, sobre luz, textura y sobre intentar hacer un edificio. Hay ciertos aspectos y preferencias que realmente terminan mostrándose, y ahí se puede evitar ciertas cosas, digamos, como de identidad propia. We're going to take the 5 last questions. Me gustaría preguntar sobre su punto de vista de Latinoamérica. Yo tengo esta sensación de que muchos de los grandes arquitectos se están moviendo, están tratando de los grandes arquitectos, digamos, a Saudi Arabia,
o Asia, como usted lo mencionó, tal vez porque son sitios en donde realmente se puede terminar esos o completar esas utopías que se tiene. Así es que en este continente estamos condenados a esa condición. Tal vez no están viendo tanto a venir acá. De hecho, para nosotros es como raro. Usted está aquí y es una gran experiencia. Y también, ¿cuál es su punto de vista sobre los tugurios y todas estas cosas que están dándose aquí? Y tal vez no tanto en Europa y esos países. Yo creo que existe una gran oportunidad que viene a Latinoamérica, y creo que Latinoamérica y Sudamérica en general realmente están en el punto de un nuevo momento. Así es que una de las cosas emocionantes, como Dubái en el Medio Oeste, pues eso ya es un ciclo que ya se pasó. Yo veo una posibilidad tanto en la arquitectura y como en el arte. En el mundo del arte estamos viendo unos artistas maravillosos que vienen de este país. Donde está el salvo Ernesto Nedo, Tunga. Es decir, hay un flujo y una interconexión de aspectos internacionales de la cultura. Una de las cosas emocionantes para mí es estar aquí en Colombia y estar conectándome con esa sensación de que las cosas están cambiando. Yo simplemente estoy obteniendo mi primer día aquí en Bogotá. No estoy listo para decir lo que me encanta, pero sí vi Salmona y unos edificios maravillosos que se conectan por dentro y por fuera. Estoy esperando ver más cosas mañana y entender un poco mejor estos aspectos de la cultura de arquitectura. Es un momento interesante por todo el mundo y definitivamente Latinoamérica, Suramérica están surgiendo en cuanto a la luz cultural, que también el del pasado, entendiendo las cosas que fueron ignoradas en el pasado, es que deben traídas a colación. Yo tuve una entrevista en Houston y se quieren enfocar en Latinoamérica y Suramérica. Dijeron, el Museo de Arte Moderno puede hacer todas las cosas que todo el mundo sabe, todos los clichés, y nosotros queremos concentrarnos en Latinoamérica y Suramérica. Es un momento interesante en ese sentido. I'm going to make the question in Spanish. In this country, we're somewhat used to seeing much of concrete, steel, and bricks. I would like to ask you how to solve the difficulties that may arise in a country such as this in terms of using technologies and materials, as it's very complex. And these are materials that in these countries, they're very difficult to find and they're very costly. And the budgets that we have are maybe not that high, such as those compared to other places. So what technical difficulties could we have with this? Yo creo que uno de los aspectos más emocionantes de la arquitectura hoy en día son los compuestos, en donde los materiales no simplemente son monolíticos, son en secciones compuestas. Y nosotros vemos, digamos, en la industria de las aeronaves, y uno de los campos de exploración estaría en materiales compuestos. No simplemente se obtienen monolíticos. Realmente se puede llegar a equilibrar diferentes materiales. Nosotros inventamos este material que se llama Albaflex, que era utilizar una madera lineal y un policarbonato que es creando un centro muy fuerte estructuralmente. En el futuro vamos a ver diferentes compuestos y ojalá con unas dimensiones ecológicas importantes. Primero que todo, muchas gracias por estar presente en esta conferencia. Me gustaría presentar esta pregunta en una frase sencilla. Usted ya nos ha dado los 5 axiomas que usted llama, o 5 puntos, en tal forma que, sobre la forma como usted aborda sus problemas con sus proyectos. Me pregunto si usted tiene de alguna manera alguna forma de abordar el problema ambiental, que es algo que es global. En pocas palabras, se tienen los axiomas que pueden... Eso es algo que es particularmente subjetivo.
realmente agradezco, pero al mismo tiempo me pregunto si usted tiene estos mismos puntos, que o usted cómo aborda el hecho ambiental. Gracias. Eso es una carga bastante alta. Creo que uno necesita un científico para construir esa matriz. Uno necesita un científico. Como lo mencioné anteriormente, el problema con poner, por decir, todos los huevos en una canasta es conducir todo esa conducción. Ahí se tiene un problema de a veces faltarle la poesía, perder esa parte espiritual y poético. Se trata de un equilibrio. Y yo creo completamente que esa matriz para avanzar con los aspectos ambientales debe hacerse, pero no estoy seguro que yo los haría. Thank you. Architect Holl, you were hired by the National University to sketch an idea or give an idea of a concept of a doctorate building for the faculties of economic sciences and political sciences and other institutes. I would like to know about your experience and how you addressed the implementation, or how you projected that idea, given that maybe, let's say, the idea is already there. We would like to know the experience as to how you addressed it. Primero que todo, la idea básicamente no ha llegado. Es decir, estamos en toda la mitad de un proceso emocionante y estamos buscando una retroalimentación de todos los profesores y de todo el mundo del sitio. Así es que realmente no estamos en ningún tipo de etapa final, no hay ninguna prioridad. Es una sensación de proceso, es la sensación de estar aquí, de probar todos los aspectos problemáticos. Así es que estamos en toda la mitad de eso, no hay nada finalizado todavía. Cuando usted llegó acá, nos contó sobre su experiencia que tuvo en Noruega. Sobre todo para nosotros en esta parte del país, es muy diferente en cuanto a la forma de las condiciones climáticas. Mi pregunta es, cuando usted quiere hacer sus proyectos, si usted realmente va a un país y usted enseña a la gente, aprende de ellos, ¿usted cómo les da lo que ellos quieren a ellos? ¿Cómo es su experiencia? ¿Cómo es su experiencia personal en este sentido? ¿Y usted realmente lo disfruta salir? Mi experiencia ha sido traducida a través de la arquitectura, es decir, yo pienso que la arquitectura se trata de respirar hacia adentro y hacia afuera, y respirando hacia adentro es como un periodo de análisis, tratando de tomar el mayor cantidad de conocimiento hacia adentro, y respirando hacia afuera es un periodo de bocetos, pero es un proceso iterativo, así es que la respiración hacia adentro llega con la respirada hacia afuera, entonces uno tiene que respirar en iteraciones, aprendiendo, aprendiendo y proyectando sucesivamente. Muchas gracias.